Buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos. Mi nombre es Julie Soldes. Soy la vicepresidenta de Estrategia, Regiones y Política para el Centro de Desarrollo de Investigación de Desarrollo. IRDC es un, perdón, esta sesión es parte del foro que tiene la ONU sobre la condición jurídica y social de las mujeres. Este evento se patrocina en conjunto con WIGO, el Centro de Investigación para Mujeres en Empleo Informal, Globalización y Organizado. Eh, Quiero reconocer que me junto a ustedes desde el territorio tradicional y no cedido del pueblo Algonquin y Anishinaabe. Y también deseo reconocer que ustedes están uniéndose con nosotros de muchos lugares y dar reconocimiento a los dueños y custodios tradicionales de esas tierras. Ustedes que están conectados en otros idiomas verán el botón para interpretación en la parte inferior izquierda de la pantalla donde usted puede oprimir para escuchar la interpretación. Si desea plantear preguntas a los discursantes, puede oprimir el botón a mano derecha inferior, dejar su mensaje en el cuadro de mensajes. También estamos compartiendo material relevante en el cuadro. El empoderamiento de las mujeres en el mundo cambiando de labor es uno de los temas principales en esta comisión de la ONU, de la condición de las mujeres. Es un asunto muy oportuno porque la pandemia ha redefinido trabajo y lugares de trabajo, vidas y cómo ganarse la vida. Unos 2 millones de trabajadores globalmente trabajan de manera informal y en países en desarrollo eso representa el 90% de los trabajadores y han sido los más afectados. Entre ese grupo, las mujeres representan a la mayoría de trabajadores informales. Ya estuvieron vulnerables y en una situación precaria antes de la pandemia y ellos han cargado con el peso de ella. El aumento en responsabilidades de cuidado debido a medidas de COVID ha agudizado desigualdades entre el hombre y la mujer preexistentes. Al conmemorar el segundo aniversario de la pandemia, avances en la igualdad entre el hombre y la mujer han costado ganar y están bajo amenaza. Este panel aborda un asunto importante que necesita atención para lograr una recuperación inclusiva. IDRC patrocina un estudio contextualizado sólido para promover una recuperación inclusiva. Nosotros lanzamos una iniciativa emblemática durante 3 años y está generando datos contextualizados para poner al corriente las respuestas ante la pandemia. Estamos hablando hoy de los resultados de datos recopilados de 12 ciudades. Arroja luz sobre las experiencias diferentes de los trabajadores a domicilio, domésticos, vendedores ambulantes, vendedores en mercados y recogedores de residuos. Veremos cómo parece esta recuperación desde los diferentes ángulos y qué están haciendo los gobiernos municipales y nacionales bien y mal y qué innovaciones se van a implementar. Es mi privilegio presentar Marcela Valdivia, oficial de estudios, crisis del COVID-19, la economía informal, WIGO, de Estados Unidos. Gita Kushti, vendedora ambulante, líder de la Asociación de Mujeres Trabajadoras por Cuenta Propia de India. Carmen Roca, coordinadora de la ciudad focal de Lima, WIGO, Perú. Iguana Fumisuk, líder de trabajadores a domicilio, Tailandia. También con nosotros, disertante Janvi Davi, la coordinadora internacional de Home International, que será la disertante después del panel. Importante notar que nuestros discursantes provienen de 2 países donde el COVID-19 ha afectado de manera
grave a los trabajadores informales. La India y Perú implementaron medidas de confinamiento antes de la pandemia. Las restricciones y los impactos económicos de la crisis también afectaron de manera seria a los trabajadores en Tailandia. A grados diferentes, cada uno de esos países ha experimentado olas mortíferas de la pandemia, especialmente en el 2021. Antes de iniciar, tendremos un resumen del estudio de las 12 ciudades de Wigo, empezando con Marcela. Marcela, usted es el oficial de Wigo responsable para este estudio y el impacto de COVID-19 sobre trabajadores informales mujeres. ¿Puede darnos, compartir alguno de los hallazgos? Gracias, sí. Voy a compartir mi pantalla ahora. ¿Pueden ver mi pantalla? Sí. Julie mencionó el COVID-19 y en general fue patrocinado por IDRC, pero también con el apoyo de varias organizaciones locales de trabajadores informales. Antes de empezar, unas cifras para poner el contexto de lo que voy a considerar. Según ILO, el empleo informal representa un 60% o unos 2.000 millones de trabajadores por todo el mundo. Es la fuente principal de empleo para tanto hombres como mujeres, pero las mujeres tienden a ocupar o componer la mayor parte con menos ingresos. Al inicio de la pandemia, entre esos 2.000 millones, 1.600 millones fueron más afectados por la pandemia y desgraciadamente nuestro estudio confirmó la predicción de ILO. Todos habían sufrido reducciones en su capacidad de trabajar y altos niveles de inseguridad alimentaria. El poco de asistencia que recibieron de los gobiernos resultó ser insuficiente, así que tuvieron que desarrollar estrategias de afrontamiento que dejaron agotados sus recursos. Ahora, supuestamente el 2021 iba a ser el año de recuperación, así que volvimos y hablamos con esos mismos trabajadores. Voy a enfocarme en los resultados de la encuesta de 2021 y el impacto en las mujeres en particular. Y si hay un mensaje que quiero que ustedes lleven consigo, es que estamos muy lejos de tener una recuperación entre los trabajadores informales y para las mujeres en particular, la combinación de restricciones gubernamentales, condiciones laborales, trabajo de cuidado no pagado, los hicieron particularmente vulnerables ante la pandemia. Ahora, hablando brevemente del estudio en sí, este es un estudio longitudinal que se realizó en el 2020-2021 por 12 ciudades que usted ve en el mapa, abarcando 5 regiones. Realizamos el estudio en combinación con varias organizaciones locales de trabajadores, componiendo más de 2.000 trabajadores informales en el 2020 y 2021. Hoy vamos a enfocarnos en un subsector que abarca 1.935 trabajadores que pertenecen a los 4 sectores que ustedes ven en pantalla. 2 de ellos, vendedores ambulantes y recolectores de residuos, se componen completamente de mujeres. Perdón, trabajadores a domicilio y trabajadores domésticos son mujeres principalmente. Si los otros 2 sectores, vendedores ambulantes y recolectores de residuos, está más equilibrado entre los géneros. Este año también incluye Dar es Salaam entre esta encuesta. Voy a hablar de varios periodos. Hicimos una encuesta en el 2020-2021 y hablamos acerca de su situación actual, o sea, mediados de 2020, mediados de 2021, pero también les preguntamos acerca de el periodo pre-pandémica. Para su referencia sería febrero 2020. Y en el 2021 les hablamos acerca de los 12 meses anteriores porque queríamos entender cómo habían quedado afectados entre la primera y la segunda mitad.
Y finalmente, cuando hablamos de los ingresos, solo voy a estar hablando de los ingresos de aquellos trabajadores que podían trabajar. Eso es importante porque a diferencia que del 2020, cuando la mayoría de trabajadores no podían trabajar debido a las restricciones, en el 2021 la mayoría sí habían regresado, pero eso no quiere decir que habían recuperado sus ingresos. Así que queríamos demostrar eso. Así que voy a hablar de los ingresos de los que sí podían trabajar y también voy a referirme al mediano que representa el ingreso típico. Cuando hablamos del impacto de la pandemia sobre las mujeres, podemos hablar mirarlo desde dos ópticas. Podemos hablar de los dos sectores dominados por mujeres, trabajadores domésticos y a domicilio, y también cómo quedaron afectados de manera diferente los hombres y las mujeres entre los dos sectores eh, compuestas de ambos sexos. Ahora, trabajadores de domicilios por todo el mundo representa 57%. Y la mayoría son, 3 de cada 5 son mujeres. Y nuestro subgrupo, todos eran mujeres. Y ese grupo es el sector más afectado tanto en términos de capacidad para trabajar y ingresos. 1 de cada 5 había dejado de trabajar por completo al inicio de la pandemia y a mediados de 2021 la mitad siguieron sin poder trabajar. Y eso refleja la intensidad del Delta en Tailandia y India, donde realizamos la entrevista. Entre los que sí podían trabajar, ganaban menos de lo que ganaban antes de la pandemia, solo un 71% de sus ingresos pre-COVID. Y eso tiene que ver con cadenas de suministro locales y globales rotos, lo que reducía demanda para sus productos. 54 dijo que hubo una reducción en la demanda y un 45% reportaron que los precios habían rebajado. Trabajadores domésticos también es un sector dominado por mujeres por todo el mundo. 3/4 son mujeres por todo el mundo. Ese fue el sector que se recuperó mejor después de, durante la recuperación, un 84% habían vuelto y ganaban lo mismo que antes de la pandemia. Pero por todas las ciudades, con las trabajadoras nos dijeron que sus condiciones habían deteriorado mucho, trabajando largas horas, exceso de trabajo, temor de enfermarse, temor de perder sus trabajos debido a enfermarse. Muchos trabajadores domésticos se sometieron a presión a llegar a mudarse con sus empleadores debido a que las familias de los trabajadores se consideraban vectores de la enfermedad, así que perdieron su poder de negociación con relación a sus empleadores gracias a la pandemia. Ahora, los vendedores ambulantes, después de los trabajadores a domicilio, fue el grupo más afectado. Durante la pandemia, realmente las medidas punitivas de las agencias del orden público impidieron su capacidad de trabajar. Ya para 2021, 8 de 10 habían vuelto a trabajar y entre los que trabajaban habían recuperado un 86% de sus ingresos pre-COVID, pero no fueron afectados de manera equitativa o igual los hombres y las mujeres. Los dos grupos habían vuelto a trabajar, pero no ganaban igual. Una mujer vendedora ambulante ganaba un 55% de sus ingresos pre-COVID, mientras que los hombres un 70% de sus ingresos pre-COVID. Como vemos de esta gráfica, las mujeres eran más propensos a reportar una disminución de las ventas y menos capital, lo cual dificultó comprar inventario. Desgraciadamente, no es nada nuevo. Tradicionalmente han tenido más limitado su acceso a capital y eso fue agudizado por la pandemia. Also reported the highest recovery in terms of ability. Aquí lo que vemos es que los recolectores
tenían 9 entre 10 estaban regresando a trabajar a mediados del 2021 y aquellos quienes estaban trabajando estaban ganando el 90% de lo que normalmente ganaban antes de la pandemia. Ahora recuerden que los recogedores de residuos son un mercado informal y además también son unos de los más marginalizados. También nosotros vemos que las mujeres y los hombres no se ven afectados de manera equitativa. Las mujeres dejaron de trabajar al comienzo de la pandemia y desde el 2021 seguramente podían trabajar menos comparados con los hombres. También tenemos una diferencia en ganancias. Nosotros vemos que las mujeres se recuperaron menos que los hombres y en este caso nosotros vimos que esto tenía que ver con el reporte del acceso a diferentes tipos de desechos que eran los que estaban vendiendo y también los diferentes tipos de precios que bajaron. Ahora, este tipo de trabajo de cuidado que no se paga, esto es otra historia, pero lo que es muy interesante es poder entender de qué manera el trabajo no pagado puede verse más entre las mujeres que entre los hombres, pero lo que es muy interesante es que ambos reportaron un incremento en trabajos domésticos que no se pagan, como por ejemplo cocinar, cuidar a los niños, cuidar a las personas mayores. Sin embargo, estos incrementos no fueron un obstáculo para que las mujeres trabajaran. Cuando nosotros comparamos las mujeres que reportaron incrementos contra aquellas que no, podemos ver que las primeras dejaron de trabajar completamente, seguramente no pudieron trabajar en el 2021 y además ganaron menos dinero que aquellos quienes reportaron incrementos en trabajo no pagado. Y nosotros no vemos estas asociaciones entre los hombres. Otra manera de analizarlo es que casi un tercio de las mujeres estaban reportando que estaban trabajando sin paga. Obviamente este tipo de actividades trabajaba todo junto y en diferentes horas y nosotros vemos que en esta gráfica un porcentaje mayor de hombres tenía este mismo impacto. Así que cuando nosotros le preguntamos a las mujeres con trabajos informales por qué no estaban trabajando, realmente no había una diferencia de género. Esta demanda refleja las demandas de un sector en general. Las trabajadoras domésticas hablan, por ejemplo, del acceso a protección de seguro social, tener apoyo para poder encontrar o tener mejores oportunidades de trabajo. Los trabajadores a domicilio tienen un trabajo más estable y también tienen un reconocimiento del gobierno y también pedían que fueran reconocidas, por el gobierno. Ahora, los vendedores ambulantes necesitaban capital como préstamos para poder empezar sus negocios y cualquier cosa que pudiera afectar su capacidad para trabajar, como por ejemplo cuando les confiscan lo que venden, etcétera. Ahora, también vemos que los recogedores de residuos hablan de un sistema más administrado, como por ejemplo garantías de precio, regulaciones de precio, contratos formales. Y aquí nada más quiero terminar diciendo que lo que pedimos a los gobiernos es que tengamos un enfoque a la economía. Cuando pensamos en la recuperación de la economía, siempre se prioriza en la parte de los actores, en la parte superior, digamos, y siempre se van hacia abajo, pero lo que estamos pidiendo es una inversión en la base de la estructura del empleo, que la mayoría de los trabajadores que tenemos aquí son informales y las mujeres en particular son más vulnerables desde antes de la pandemia y como lo hemos visto, también han sufrido muchísimo durante toda la pandemia de la COVID-19. Las mujeres deben de ser el vehículo primario y para poder tener una recuperación económica exitosa después de la pandemia. Con esto dejo de compartir mi pantalla. Muchísimas gracias, Marcela. Tu presentación nos da muy buen comienzo para poder discutir el día de hoy una información importante con respecto del trabajo que hemos hecho. A mí me parece que, como Marcela lo mencionó, vemos que tenemos un impacto importante en las mujeres que tienen trabajos informales. Muchas condiciones se han empeorado y estos impactos continúan dañando a las mujeres. Entonces, lo que quisiera saber es ir con nuestras panelistas y ver cómo se ha llevado esto en las ciudades que hemos estudiado, que Marcela mencionó, en Lima, Perú, en Bangkok, en Imabad, India. Así que vamos a comenzar con Gita Koshti. Tú trabajas en una asociación de mujeres autoempleadas en la India.
¿De qué manera las organizaciones están respondiendo para poder apoyar a los miembros? Y creo que la perdimos, ¿cierto? Entonces nos vamos a ir a la siguiente pregunta y esperemos que ella regrese al panel. Vámonos con Carmen, si les parece bien. ¿Sí? Carmen. Carmen, tú eres la coordinadora de WIGO en Lima y tienes muchas respuestas. Carmen, ¿nos puedes hablar un poquito de lo que nosotros podemos aprender de las respuestas del gobierno y lo que se hizo en Perú? Muchas gracias. ¿Me escuchan bien? Sí. Muy bien, Carmen, te escuchamos muy bien. Bueno, simplemente les quería dar un poquito de contexto. Como mencionaste, nosotros tuvimos uno de los cierres más largos y estrictos en el país porque teníamos un sistema de salud muy precario. Entonces, si tú eras la presidenta de Perú y te dice el secretario de salud que vamos a tener colas y colas de personas muriendo afuera de los hospitales, pues lo único que puedes hacer es pedirles a todos que se queden en casa y no importarle y dejarte de importar un poco la cuestión económica porque necesitamos priorizar a las personas. Pero cuando nosotros tenemos un cierre así, donde el 73% de la población trabaja en empleos informales, obviamente esto es muy difícil y tiene sus consecuencias. Bueno, como gobierno lo que hicieron es que el problema en Perú es que probablemente lo hicieron con esta buena intención, digamos, de tratar de ayudar a los pobres y dejar algunas otras en extrema pobreza, pero sin embargo hay directorios de las personas que viven en estas condiciones y también funciona para otras áreas rurales en Perú que son mucho más sólidas, pero no tuvimos una buena dirección para las personas que vivían en las ciudades. Entonces, obviamente esto no funcionó bien y estas ayudas no llegaron a toda la población. Entonces, bueno, pues en estos momentos tan difíciles en donde no puedes estar en la calle ayudando y teniendo reuniones, tuvimos un segundo evento en donde tuvimos otro que se llamaba Universal y las familias. Nunca ha sido universal como tal, pero simplemente esto nos ayudaba a tener un poquito de incremento. Aquellas personas que no estaban en una nómina, que tenían un empleo informal. Todas estas fueron las que recibieron ayuda económica en efectivo y bueno, estuvieron en un periodo de 5 o 6 meses en esta ayuda económica. Lo otro fue también el gobierno entregaba cajas de alimentos y para poder hacer esto lo hacían a través de los municipios, pero tampoco fue lo mejor por el nivel de la corrupción que hay en estos lugares y tampoco fue hecho de una manera buena, digamos, administrativamente hablando. Entonces, nosotros teníamos préstamos también que se canalizaron a empresas a través del sistema financiero y algunos de estos sí estaban listos para irse, empresas pequeñas con trabajadores, pero si tú eres una de estas instituciones financieras y estos préstamos venían con estas tasas de interés tan bajas, bueno, pues obviamente lo que hicieron fue favorecer a los clientes porque querían seguir trabajando con ellos o a lo mejor tener una especie de ayuda con ellos. Entonces los trabajadores informales no pudieron obtener esto y literalmente los dejaron sin nada para poder continuar o para poder seguir trabajando. Otro punto es que, bueno, las escuelas obviamente estaban cerradas. Tuvimos 2 años completos en que las clases se fueron en línea. El gobierno reconoció que obviamente no todas las personas podían tener este sistema en línea por la situación precaria y bueno, entonces las clases se daban en la televisión nacional. Sin embargo, de todas maneras las personas necesitaban conectarse a través de celulares con los profesores para asegurarse de que ellas tenían las tareas adecuadas o que los niños estaban entregando la tarea y necesitaban tener un celular con crédito para poderse comunicar. Entonces, esto fue un gasto diario adicional a todas estas personas. El nivel de hambre en Perú fue muy alto en los 2 años durante la pandemia y también la reducción en la variedad de los alimentos y también la cantidad de alimentos por día. Pero esto no fue todo. Además de todo, era muy difícil para las personas que pudieran
salir adelante. Imagínense que tienen en su casa 2 personas o en su familia 2 enfermos y tienes que pagar médico porque pues sabes que no vas a poder llegar al hospital, también necesitas pagar medicamentos y después si se iban al hospital, entonces el hospital les decía, bueno, pues traigan sábanas, medicamentos todos los días y necesitaban también pagar por sus propios funerales. Entonces, ¿con quién vas si no tienes nada? Bueno, pues van con estos prestamistas informales que te cobran una cantidad de interés altísimo mensualmente. Entonces, es un carrusel del cual nunca puedes salirte. ¿Por qué? Porque nunca puedes volver a pagar el capital que pediste en algún momento, simplemente estás pagando intereses. Entonces, obviamente esto se convirtió en una situación muy difícil y luego también tenemos este punto de estos gobiernos centrales y locales que realmente no comprendían la manera en la que las personas ganaban sus salarios y de forma informal, ya sean los vendedores ambulantes, los mercados, etcétera, y los castigaba, digamos, por querer ir a trabajar. Entonces les confiscaban la mercancía, todo este tipo de cosas que castigan el capital de las personas y la forma de trabajar. Entonces, bueno, pues tuvimos ahí un par de cosas buenas y malas del gobierno. Es lo que las personas nos dijeron a través de la encuesta que hicimos. Muchísimas gracias, Carmen. Esto ayudó muchísimo para poder tener una perspectiva mucho más aterrizada de lo que sucedió en Perú. Ahora creo que ya tenemos a Gita de regreso. Voy a tratar de invitarla de nuevo a la conversación. Gita, tú estás con la Asociación de Mujeres Autoempleadas y con las vendedoras ambulantes. ¿De qué manera están respondiendo las organizaciones para poder apoyar a las mujeres? Muy buen día. Nosotros hemos trabajado lo que podemos decirles, una disculpa, no estamos recibiendo el canal de inglés, una disculpa. Las personas que estuvieron trabajando durante la pandemia, hablé con ellos y de acuerdo con ellos esto se podía, lo que hicieron es que las personas que trabajaron en estos sectores y cómo lo hicieron durante la pandemia, también hemos podido ver cómo han incrementado su ingreso. Vemos que de un gran porcentaje de los trabajadores en unas áreas donde hay mucha población, para algunas personas fue muy difícil poder trabajar, pero hay un porcentaje de personas que no tenían dinero para comprar productos básicos para poder vivir. Así que las trabajadoras realmente no pudieron tener cualquier tipo de empleo. Y 2% de los trabajadores dijeron que tenían problemas de salud, entonces tampoco podían trabajar. Así que lo que hicieron es que trataron de buscar ayuda financiera y durante la encuesta nosotros pudimos ver que ellos lograron tener una especie de trabajo. Algunos, por ejemplo, pudieron obtener en algún momento trabajo y bueno, pues como la tasa de mortalidad estaba muy alta en ese momento, las personas tenían miedo de regresar a trabajar. En este momento lo que se hizo fue que estaban tratando de hacer que las personas trabajaran de manera remota y se logró, se pudo hacer en algunos aspectos.
Una disculpa, la cabina de español se disculpa, no estamos recibiendo el canal de inglés. Lo que hacían es que iban a todas las casas, se contactaron a varios trabajadores y estos trabajadores estaban trabajando el gobierno central y estaba también racionalizando el alimento. Es por eso que necesitamos ayudarlos en esta parte. Es por eso que nosotros tuvimos que ayudarles en eso. Tuvimos que cuidar todos estos aspectos. La cabina de interpretación se disculpa. La traducción de inglés que estamos recibiendo no nos da para poder hacer una traducción decente al español. Una disculpa. Trataremos de darles lo mejor. Las personas que necesitaban ayuda mental y los sistemas de salud, tratamos siempre de guiarlos para poderlos conectar con las fuentes adecuadas, digamos, porque mucha gente estaba experimentando muchas dificultades. Y nosotros vimos que muchas personas estuvieron ahí y pudimos ver que muchas fábricas cerraron y vimos que también algunas personas necesitaban ayuda médica porque necesitaban ser admitidos en los hospitales en donde tenían áreas COVID. También los ayudamos en esta parte y también con los médicos que están trabajando 24 horas al día. Les ayudamos en este les dimos apoyo en el centro. Y cientos de personas estuvieron ahí. Lo que hacíamos era poderles ayudar para que las personas tuvieran acceso a estos centros de ayuda. Y durante este periodo y también vemos a otros contratistas que cerraron también sus empresas, hubo cierres. Y también nosotros trabajamos trabajamos con la educación en línea porque todas estas escuelas cerraron. También apoyamos con las vacunas para más de 300,000 personas en coordinar estas vacunas y constantemente hicimos esfuerzos para poderlos ayudar y también poder brindar vacunas a todas las áreas y estuvimos ahí listos para apoyarlos. પણ આપણે જોડાણ કર્યું જેમ કે રેડિયો હોમ બેઝ વર્કર છે તો એ લોકોને કીટ અને પીપી માસ્કની સિલાઈની રોજગારી આપીને પીપી કીટની સિલાઈની રોજગારી સાથે જોડાણ કરીને એમને pudimos conseguirles empleo fabricando máscaras y eso les proporcionó algún tipo de ingresos. Además, tratamos de conseguir cuanto empleo posible por todos los medios. Pues les pusimos en contacto con otros proveedores. 100,000 mascarillas fueron distribuidas. Y luego, ¿cómo ayudar a los vendedores ambulantes durante 2021, durante el periodo de confinamiento en la zona roja? De 65, 210 mujeres
mujeres podían conseguir trabajos, nosotros les ayudamos a conseguir trabajos. Algunas de las mujeres que trabajábamos en las líneas principales, pues les preguntamos si les preocupaba el peligro a que se estaban exponiendo y dijeron que no tenían remedio. Y se levantaban a la 1 de la mañana para conseguir existencias para vender y si no encontraron inventario, pues perdieron sus ingresos para ese día en particular. Había muchas preguntas y dudas cuando estuvimos en la condición roja, cuando trataron de ir a la zona roja, si había reporteros, noticieros, reportaron todos estos incidentes y así es como de 3 de la madrugada hasta las 4 de la tarde iban al mercado, trataron de conseguir existencias y así es como se reportó. Así que todas estas presiones a veces trabajaron desde las 6 de la mañana hasta las 11 de la noche y al principio así que cuando necesitábamos, por ejemplo, choferes, conductores, pues pudimos emplear a estas mujeres en esos trabajos. Y así empleamos unos 500 personas aproximadamente. Y así se trataron de ayudar. Y cuando yo pienso en mí misma durante el periodo de confinamiento, pues a nadie se le podía vender nada. Y luego nosotros elaboramos nuestras propias pautas y según esas pautas tenía que ir con cubrebocas y teníamos que informarles sobre cuáles eran los requisitos. Y luego compartimos esta información con las personas afectadas por el COVID, con la población, pero no siguieron estas pautas y si no, pues no les permitimos que vendieran sus productos. Y mediante los medios audiovisuales y carteles tratamos de que quedaron impresionados, impactados con la importancia de estas pautas. Así que vimos cómo ellos empezaron a trabajar y junto con eso no completó. Pues ellos manejaron de 5,000 a 50,000, pero cuando surgieron todos estos obstáculos, empezaron a preguntarnos cómo empezamos, cómo iniciamos y dijimos, pues tenemos que juntarnos y tenemos que mantenernos unidos y trabajar con las organizaciones, con la organización. Y unos 350 vendedores recibieron capital en grandes cantidades y así podían volver a iniciar sus trabajos y sus ingresos, su empleo. Ahora están ganando unos 500 rupees y de los 10,000, pues no lo hemos repartido a todos, pero formamos un comité, pedimos que llenaran unos formularios y nos aseguremos de que el comité tuviera su cometido y que se siguieran las pautas. Establecimos nuestro propio criterio para estos préstamos y todo esto estuvo disponible para los vendedores. Luego el gobierno cuando los vendedores tuvieron que comprar su mercancía, había obstáculos.
Entonces, ¿cómo podían proveer para sí mismos los vendedores? Pues nosotros lanzamos una iniciativa en alguno de los mercados y juntamos a los vendedores y los compradores de mercancías o de existencias y hicimos una encuesta en el mercado. Les preguntamos, por ejemplo, cuántos clientes tenían, cuánto valía su existencia, cuánto pesaba en kilos, tenían 500 kilos y empezaron a vender casi 1.500 kilos de bienes. En algunos lugares consiguieron la verdura y también era de buena calidad. Y así formulamos o reunimos un comité y así el centro ha ayudado a los vendedores. Tuvimos que determinar cómo los vendedores recibirían sus verduras. Dijimos que íbamos a establecer un área, una zona central donde a donde podían dirigirse para recibir sus verduras frescas y de buena calidad. Y así los pudimos ayudar. Y también nosotros hicimos conexiones con otras instituciones y organismos y muchas gracias. Gracias por compartir alguna de las experiencias que usted ha tenido. Yo creo que en definitiva fue de gran interés a muchos miembros del auditorio. Quizás lo que podemos hacer ahora es dirigir la palabra a Thailand, donde Juana Fumistok trabaja con trabajadores a domicilio. Y Juana, ¿puede decirnos lo que una recuperación significativa y justa, qué aspecto tendría en Tailandia? Hola, buenas tardes. Mi nombre es Juana Fumisuk. Yo trabajo en costurera en casa, a domicilio. Tenemos unos 5.000 miembros en nuestra asociación. Somos parte del Instituto de Trabajadores Informales. Por todo el país tenemos unos 20.000 miembros. Así que durante el COVID-19, los más afectados, el periodo en que fuimos más afectados, duró 9 meses a partir de abril de 2021. Así que no pudimos salir, perdimos contratos, todos nuestros trabajos. El gobierno nos ayudó 3 veces, pero no fue suficiente. De modo que los trabajadores informales no tenían trabajo, no podían salir, no podían conseguir empleos. De modo que tenían que vender sus equipos, su equipamiento y lo que podían vender de sus bienes personales. Quisimos que el gobierno nos ayudara, ¿no?, a recuperar y regenerar la economía. Quizás el gobierno nos podía ayudar con préstamos sin intereses, pero necesitamos que el gobierno nos ayude con estos préstamos sin intereses para comprar materiales, para reanudar nuestro trabajo. Nos gustaría que el gobierno nos capacitara, proviera capacitación vocacional, que nos capacitara para establecer mercados en línea, comunicación en línea. Esos son trabajos claves que no sabemos hacer, protecciones sociales, seguridad social. De modo que tenemos un sistema sistema médico bastante bueno, pero nos gustaría que el gobierno ayudara más con las protecciones sociales, el seguro social. Por ejemplo, ayudarnos durante los periodos de desempleo. Y quizás trabajadores informales mujeres
que acaban de dar a luz, no recibimos ayuda del gobierno, no nos dan licencia por maternidad, nada. Y nos gustaría que el gobierno nos ayudara con eso. Pues debería ser inclusivo. No tenemos documentos ni contactos, de modo que no podemos conseguir préstamos de los bancos. Sería bueno si el gobierno nos ofreciera préstamos sin intereses para que podamos recuperar nuestra carrera, nuestro trabajo. Además, nos gustaría tener un representante de nuestra asociación para formar parte del mecanismo de aplicación. O sea, representantes de nuestra asociación deberían ser incluidos entre los participantes clave para que oigan nuestra voz, para que sepan qué es ser un trabajador informal, cómo es la vida de un trabajador informal. De modo que ahora, pues, hablando de la atención médica, nos gustaría tener atención médica inclusiva también. Porque las personas que trabajan pueden tener acceso a la atención médica gratuita, pero ya que nosotros no tenemos trabajo, no recibimos la misma atención médica como las personas que sí trabajan. Eso es lo que pensamos. De esas maneras nos gustaría que nuestro gobierno nos ayudara y gracias por su atención. Gracias, tantas gracias, Juana. Creo que ha sido espectacular escuchar de estos tres lugares, Carmen de Perú, Gita de India y Juana de Tailandia. Gracias por compartir sus experiencias y puntos de vista como parte de este panel. Ahora voy a dar la palabra a Janvi Dave, coordinadora de Homeland International, que amablemente ha aceptado reunir estos conocimientos que hemos visto hoy. Así que, Javi, ¿qué nos dicen las voces de las trabajadoras, los trabajadores informales y sus organizaciones? ¿Qué nos dice acerca de una recuperación inclusiva? Gracias a Julie por otorgarme este lugar. Gracias por IDRC y WIGO por realizar este estudio. Hemos escuchado muchas cifras, pero antes no tanto cifras para la economía de trabajadores informales, ni mucho menos las caras de esos trabajadores. Ahora, estos estudios se realizaron con grupos regionales, locales y grupos a base de membresía, así que la participación era grande y incentivado para buscar soluciones locales. Eso ha sido un resultado excelente del estudio. Ahora, al haberlo dicho, cuando Marcela empezó al decir que estamos hablando de más de 2.000 millones de personas que trabajan en la economía informal. No estamos hablando de un número, una cifra pequeña, o aunque las ciudades en 12 el estudio se realizó en 12 ciudades, estamos hablando de un número grande de trabajadores informales. También ella mencionó, y también Carmen, Guitaben y Juana hablaron, que la pandemia es lejos de haber terminado. El estudio de Marcela mencionó que los trabajadores a domicilio todavía 46% de ellos faltan trabajo. Así que estamos lejos de una recuperación. Aún dentro de la recuperación, pues es muy diferente. Sabemos que dentro de la economía formal y la informal hay una gran diferencia. Y también dentro de la economía informal, entre los sectores y entre hombres y mujeres, el aspecto de la recuperación es diferente. Así que, ¿qué es lo que los trabajadores quieren? Yo estaba escuchando a la parte de Gita y Juana, pero también a las otras organizaciones. Las personas hablan del derecho de vivir. Hay hambre,
hay deudas. Estamos hablando del derecho de vivir, el derecho de trabajar. Nadie está diciendo que no quieren trabajar. Tiene que ver con acceso, tiene que ver con las circunstancias. Cuando hay mucho trabajo cuando hay mucha necesidad de dar cuidado no pagado en la casa, pues ellos dejan sus trabajos pagados. Así que estamos hablando del derecho de trabajar. También el derecho de sentirse seguro. Por ejemplo, Gita habló de la criminalidad en su región. Hemos escuchado de eso de parte de vendedores ambulantes, pero también recolectores de residuos. Se les amenazaron, no se les permitía trabajar. Pero otro aspecto de sentirse seguro es, pues, cuando ellos salen a trabajar o cuando están trabajando dentro de sus propios hogares. Deberían sentirse seguros. COVID les ha impactado a ellos más igual o peor que a todos los demás. Cuando todo el mundo sabe que todo el mundo necesitaba ser vacunado para estar seguros, pero si el esposo de la familia sale a trabajar, estas personas daban preferencia a sus esposos. Ellos dirían, pues usted puede vacunar y yo espero. Pero hablemos de estos trabajadores domésticos. Pues estuvieron estigmatizados esos trabajadores porque no estuvieron vacunados. Así que estamos hablando del derecho de sentirse seguro. También se habla de una recuperación justo, equitativo e inclusiva. Cuando hablamos de qué es lo que el gobierno proporcionó, pues el gobierno claramente habló de mientras hubo subvenciones en efectivo, eran limitados en su número, pero también duraron durante unos meses, pero como yo digo, han pasado 2 años. De todas maneras, los niveles de ingresos no es igual que el periodo prepandemia en ninguna de estas 12 ciudades. Así que en realidad los gobiernos han proporcionado muy poco. La segunda parte de que habló era acceso. Dijo que hay tanta corrupción que las personas no pueden tener acceso a estos recursos. Gita también habló de acceso de otra forma, imaginando que en su ciudad un sindicato como la Asociación de Mujeres Trabajadoras por Cuenta Propia. Imagina si no existiera ese sindicato. Habló de 100,000 vendedores ambulantes recibiendo vacunas. Dio otras cifras, raciones, otorgamientos de alimentos. ¿Usted cree que eso sería posible si no existiera su organización de Avena? Ella también mencionó que ellos mismos tenían que crear los medios audiovisuales para promover su actividad. Así que el acceso en sí es un problema grande. Pues dentro de las organizaciones o como organizaciones de trabajadores han logrado mucho. Aparte de las vacunas y facilitar algunos de esos programas de alimento, hubo trabajos específicos que se realizaron para los trabajadores individuales. Por ejemplo, algunos de esos vendedores ambulantes empezaron desde las 6 de la madrugada a las 4 de la tarde y ellos podían ponerlos en conexión con algunos de los recursos disponibles. No sé si el intérprete logró explicar eso, pero eran los rickshaw electrónicos. Ellos podían vender los vendedores podían vender sus productos, pero tenían que entrar en los sitios en línea del gobierno para agilizar el proceso. Tenían que crear una lista y a las 3 de la mañana tenía que ir a estas zonas rojas, vender y volver para las 4 de la tarde. Así que ellos facilitaron algunos de esos programas, pero hablaron con el gobierno además para decirles qué era necesario para que funcionaran esos programas. Yo creo que Juana habló de
lo que debería suceder a nivel de las ciudades y las fábricas, pero voy a decir, Marcela mencionó que necesitamos pasar más allá de esos programas emblemáticos. En algún momento necesitamos detenernos y pensar, pues, ¿cuál es el próximo paso? Si todas estas organizaciones no habían logrado lo que lograron a nivel local, hubiera sido peor. Así que la inversión a nivel local, inversión en la organización de los trabajadores, se habla de cómo ayuda a esta organización de trabajadores. Sin ello, nada se hubiera logrado, aún con la ayuda de los programas gubernamentales. Juana habló sobre cómo que debería haber una participación en los foros gubernamentales. También asociación a todos los niveles. Creo que Carmen mencionó eso. ¿Por qué es que fracasan esos programas? Porque no se incluyeron la participación de los trabajadores. Así que creo que en todo momento se tiene que incluir los trabajadores. Workers require is not the same as what street. Entonces, lo que requerían la parte nacional y la parte de lo que teníamos en las calles era distinta. Y aquí lo que necesitábamos era ver lo que necesitábamos cambiar. Todo de lo que hablábamos era de protección social, seguro social, que pudieran significar cosas distintas, pero la idea, bueno, era poder tener protección social. Esto podría sonar un poco extraño, pero sin la protección me parece que la recuperación no va a ser posible. Entonces, necesitamos especificar lo que queremos en cada una de las categorías, pero también el acceso universal a la protección social es muy importante. También lo que quiero decirles es que me parece que todo esto comienza y después van a venir más demandas pequeñitas que nosotros tenemos a nivel social, a nivel de ciudad, etcétera. Pero si nosotros vemos a las trabajadores informales, específicamente a las mujeres, si nosotros seguimos viendo esto como un gran problema y que necesitamos resolverlo en una sala de juntas con todos los oficiales de gobierno y los bancos, no va a ser posible así. La actitud necesita cambiar. Sé que en el sureste de Asia la participación de la fuerza laboral de las mujeres tuvo un decremento antes de la pandemia y ahorita, bueno, pues seguramente las cosas son muy diferentes y esta participación de la fuerza laboral se ha reducido importantemente. Nosotros necesitamos verdaderamente hacer que las voces de las mujeres se escuchen. Lo segundo, necesitamos también trabajar para contribuir a la economía, porque obviamente ese es la segunda aspecto más importante y además necesitamos facilitar la recuperación. Algunas veces los gobiernos no pueden hacer mucho. Está bien decir, ok, vamos a dejar el proceso en lugar de penalizar o de estar limitando el proceso de la recuperación. Creo que también esto es algo que necesitamos comentar. Voy a detener aquí mis comentarios y muchas gracias, Julie. Gracias, Janvi. Y veo que muchas personas están sintiendo con la cabeza mientras estás hablando y sin duda son cosas que necesitamos considerar y son tantos jugadores que necesitamos traer a la discusión. Gracias por eso. Todos han sido muy disciplinadas, entonces podemos ahora dar un tiempo para preguntas y respuestas. Si no lo han hecho, por favor, pongan sus preguntas en el chat. Van a ver ahí un cuadro de mensajes en la pantalla y de esta manera vamos a tratar de resolver tantas preguntas como sea posible. Lo que voy a hacer es que voy a comenzar con una de las preguntas que yo recibí, que es para Carmen. Carmen, regresando, vámonos a Perú de nuevo. Carmen, ¿nos puedes decir un poco cuáles son las recomendaciones claves de la política que están tomando las asociaciones de trabajadores informales? Sí, claro, gracias por la pregunta. La solicitud principal que viene de los trabajadores es que tenemos un comité que necesita trabajar para la recuperación de estos trabajadores informales, porque los trabajadores llevan, no sé, 10 años de trabajar con los gobiernos locales, con el gobierno central y con diferentes secretarías. Y bueno, ellos se han dado cuenta que nada se va a lograr si no tenemos el gobierno nacional
junto con los gobiernos locales al mismo tiempo. Entonces, esto es como lo primero que están pidiendo, para que se considere que, bueno, pues todavía es un gobierno nuevo y lo que tenemos que decir es el acceso a créditos que considere como el camino en el cual estos trabajadores generan sus ingresos. Probablemente intereses congelados por algunos meses y luego empezar a repagar esto de alguna manera en la que puedan ayudarles, digamos que cuando empiezan a generar ingresos, no pagos mensuales ni semanales, sino algo que pueda empatar con su capacidad de ingreso. Lo otro es que nosotros pensamos que la ayuda debe de continuar y este gobierno se ha hecho algo de esfuerzo para tratar de seguir otorgando estas becas en efectivo a las personas para tratar de mejorar su situación y también los mecanismos por el cual tú puedes ir y cobrar tu beca. A lo mejor tener unas colas más cortas en donde vemos a las personas teniendo a lo mejor mecanismos en línea para que de esta manera puedan traspasarlo a sus cuentas de banco, no sé, me parece que estos serían los puntos principales. Sin embargo, hay algo adicional que tiene que ver con o está relacionada con la protección social. Esto es que los trabajadores informales siempre son invisibles y siempre están tratando de o están haciendo problemas. No, necesitamos un registro de todas las personas empleadas informales o todos los trabajadores informales que tenemos, porque este sistema de registro no es algo impuesto, sino que tenga incentivos para que las personas quieran ir a registrarse. Y estos incentivos pueden ser acceso a créditos en pequeñas cantidades y el otro también puede ser el acceso a cuidado infantil una vez que ya regresamos a trabajar y que finalmente los niños regresaron a la escuela presencial. Pero las personas aún necesitan, obviamente, cuidar a los más pequeños y las horas después de clase. De nuevo, la protección para la salud, para las personas ancianas. Hay una solicitud de los trabajadores informales específicamente para el empleo y el seguro social, porque ellos tienen lo más difícil, porque ellos no pueden llegar a trabajar como antes. Entonces, también hay otra solicitud de los recogedores de residuos, porque ellos son los que tienen los protocolos más caros, digamos, en términos de el equipo que necesitan y el material que se les requiere tener para que de esta manera puedan regresar a trabajar. Entonces, bueno, pues eso ha sido un poco injusto para ellos. Y obviamente esta comisión de alto nivel que asume que hay un entendimiento para poder permitir a ciertos lugares que puedan tener áreas para tener puestos ambulantes, también reducir de una manera no lógica las limitaciones que nosotros tenemos en los mercados de minoristas. Entonces, son todas estas cosas que se necesitan hacer con los sectores específicos, digamos, que necesitamos repensar, digamos. Gracias, Carmen. Es muy útil escuchar todas estas diferentes respuestas del gobierno y las maneras en las que podemos ver las cosas a futuro. A lo mejor me quiero ir ahora con Juana. La siguiente pregunta que recibí es preguntar si hay algún desarrollo o respuesta del gobierno con respecto a las demandas que están recibiendo. Hola de nuevo. El gobierno ha respondido, pero de una manera muy mínima. Para algunas profesiones ellos piden ayuda y la mayoría de estos son para, por ejemplo, ayudas para 40 años en adelante, pero algunas profesiones sí dan apoyo, pero a lo mejor esto no es algo que empate con todas las edades. Por ejemplo, nos están enseñando a hacer canastas, pero algunos de estas no son adecuadas. A lo mejor pudiéramos adentrarnos en esto, pero no hay mercado para poder ingresar estos productos. Entonces, el gobierno verdaderamente debe de
hacer esto en la práctica y hacer que el gobierno o un mercado esté ahí para cuando nosotros estemos produciendo este tipo de artículos. Muchas veces lo que nos dan no está relacionado con nuestras necesidades o aborda nuestras necesidades. Entonces, el mercado no toma lo que producimos. El gobierno necesita venir al campo y ver lo que realmente necesita la sociedad, lo que realmente necesita la comunidad y también asegurarse de que tenemos estos registros, porque estos registros en Tailandia por lo menos son muy mínimos y realmente se necesitan. También, con respecto a los préstamos, estos préstamos del gobierno, muchos de nosotros no podemos llegar a estos préstamos porque aun cuando hay unas tasas de interés muy bajos, la mayoría de nosotros estamos trabajando de forma remota. Entonces, no tenemos los detalles necesarios como para poder ir y darles las cosas que ellos solicitan para que de esta manera podamos tener acceso a estos fondos. Lo que queremos es que el gobierno verdaderamente nos considere, porque nosotros no podemos tener acceso a estos préstamos de bajos intereses. Después de la pandemia, lo que sucedió en mi comunidad, bueno, es que tuvimos un efecto muy importante, no podemos ir a muchos lugares, muchas personas están muy preocupadas, están deprimidas y bueno, pues esto lo vemos en todos lados. Esto causa muchas dificultades para que regresemos a trabajar y bueno, después de la pandemia no es tan fácil porque necesitamos cuidarnos, necesitamos cuidar a nuestras familias. Queremos que el gobierno verdaderamente ponga más cuidado en esto, la situación post pandemia. Eso es todo. Gracias. Muchísimas gracias, Juana. Esto nos da un entendimiento más a fondo de lo que está sucediendo en las comunidades. Y a lo mejor ahora le vamos a pasar el micrófono a Gita. Una pregunta más. ¿Podrías comentar cómo nos puede ayudar el gobierno en el sector informal, pero también cómo puede ayudarles a mejorar? Estamos esperando el relay. Un momentito, por favor. Ella solicitó que si podíamos pedirle la pregunta, rehacer la pregunta. Si nos puede dar un poco de retroalimentación de cómo el gobierno puede ayudar al sector informal. Y conforme vamos avanzando y nos vamos recuperando de la pandemia. Una disculpa, no estamos recibiendo inglés. No tenemos relay, una disculpa. Bien, durante la pandemia tuvimos algunos problemas con algunas corporaciones porque las empresas no apoyaban a los proveedores, entonces necesitaban trabajar con estas empresas. Así que las empresas sabían que si tenían empleado adecuado para poder ayudar a sus familias y si no tenían deudas, iban a poder estar bien y mantener a sus familias. Entonces es muy importante que pudieran sobrevivir y progresar. Así que hay que renegociar con el gobierno para ver de qué manera pueden mantener sus empleos. En este momento estamos en la cuarta ola de la pandemia y hay mucho temor con respecto a qué es lo que va a suceder si nosotros nos vamos a una cuarentena de nuevo.
Hay que hablar con todos y decirles, bueno, estamos escuchando a todos los trabajadores y estamos tratando de ayudarles a ver de qué manera pueden enfrentar todos estos temas. Aquí es poder llegar a todas las personas de todos los sectores, ya sean los vendedores ambulantes o los recolectores de residuos, pero si no pueden trabajar diario, para ellos va a ser muy difícil poder sobrevivir, porque ellos están trabajando para su supervivencia, para poder mantenerse, para los alimentos, para comer, para tener una casa. Y es por eso que otras instituciones financieras pudieran proveer ayuda financiera para todas estas personas. Entonces, nosotros estamos trabajando con ellos para poder lograr esto. Estamos tratando de ayudarles para que encuentren trabajo y que puedan sobrevivir. Muchísimas gracias, Gita. Entonces, creo que ahora nos podemos ir con Marcela con otra pregunta. Entendimos que nuestra plática de hoy es que el efecto que tuvo COVID en las mujeres trabajadoras ha sido alto. ¿Nos puedes decir exactamente cómo han hecho ustedes para responder a todos estos retos? Muchísimas gracias. Hemos escuchado de Gita algunos esfuerzos impresionantes para poder movilizar la ayuda a las mujeres con trabajos informales, porque no sabíamos que las acciones habían sido tan completas, digamos, pero Gita nos ha dado toda la información. Nosotros vemos algunas diferencias entre el 2020 y 2021. Infortunadamente, el 2020 creo que las organizaciones de trabajadores tenían más recursos y más programas de ayuda para poder ayudar a los trabajadores. En el 2021 vemos que ya estaban teniendo dificultades para tener recursos y para poder tener una solución más completa y tener mejores esfuerzos para poderles ayudar ayudar a todos sus miembros. Me parece que los vendedores ambulantes y los recogedores de residuos tienen una cuestión de seguridad ocupacional, ya sea con equipo o traducir mensajes para esta organización que les pueda ayudar y que pueda tener, no sé, ayuda para la Organización Mundial de la Salud, etcétera, que pudieran ayudar a todos estos trabajadores informales. Los trabajadores a domicilio y los trabajadores domésticos son muy importantes para que de esta manera puedan brindar apoyo psicológico y físico. Nosotros sabemos que de algunas organizaciones aquí en Latinoamérica han organizado sesiones con psicólogos para que puedan ayudar a todos los trabajadores y entender lo que están viviendo y cómo han enfrentado la situación de la pandemia. Pero en términos generales podríamos decir que es una combinación de poder dar ayuda inmediata, equipo de protección personal, ayuda o apoyo mental y psicológico, y también trabajar con el gobierno con estas ayudas o estos rescates financieros para los trabajadores. Por ejemplo, las organizaciones de recogedores de desechos en Lima también trabajan y se pueden beneficiar de todas estas ayudas gubernamentales. Pero me parece que están teniendo mucha dificultad más en el 2021 conforme la pandemia continúa. Muchísimas gracias, Marcela. Y me han pedido que traiga un comentario que se hizo en el chat, se hizo en tailandés. Sin embargo, la traducción en inglés dice que los trabajadores informales son los impulsores de la economía, apoyan a la ciudad, apoyan al país. Si los gobiernos ignoran esto, el país va a fallar y todos van a tener una falla. Entonces, creo que esto liga mucho los temas que nuestros panelistas han tocado el día de hoy. Así que pudiera ser que a lo mejor tomemos una pregunta final para que, no sé si Genevieve o Marcela quisieran tocar esto. Porque se mencionó que nosotros teníamos estos esquemas a gran escala, los programas multilaterales, y cuando trabajamos con las organizaciones o con las que hemos trabajado y algunas otras iniciativas a nivel país y a nivel ciudades, pero en el contexto de las políticas que se están implementando con algunas organizaciones y donadores, no sé si han encontrado estas voces útiles para poder apoyar a los trabajadores informales y qué es lo que piensan con respecto a esto. Right. Maybe I could answer and
Tal vez, y también Marcela puede comentar, nosotros como WIGO, como Home International, Street International y Waste Pickers, Alianza de Recolectores, estamos tratando de buscar los lugares apropiados para dar publicidad a la preocupación de los trabajadores. Donde quiera que sea posible tener reuniones, sigamos programándolas. Pues no recibe una aceptación en todos los lugares, pero ILO es muy sensible y han escuchado nuestras demandas. Ellos están comunicando con los bancos globales y sobre estos problemas. Ahora, la decepción realmente proviene de estos programas grandes que tienen. Cuando los implementan a nivel del país y el gobierno los mira como oportunidades grandes que no quieren perder. Digamos, por ejemplo, que algunos programas del Banco Mundial se centran en proporcionar préstamos. Ahora, alguien que tiene deudas quizás solo pueden tener comer 2 veces al día y uno les está ofreciendo préstamos. Dicen que es para trabajadores de la economía informal, trabajadores pueden tener acceso, pero muchas organizaciones, quizás estas organizaciones no están registrados legalmente como cooperativos, de modo que no pueden tener acceso a estos préstamos y este dinero. Así que esa es la cuestión. ¿Qué es lo que tiene que pasar para que tengan acceso a estos fondos? Eso es un comentario breve nada más. Marcela, ¿quiere comentar? Sí, gracias. Solo me gustaría añadir que creo que en los programas nacionales apenas se mencionó trabajadores informales como una parte central a la recuperación económica. Yo creo que de parte de otras organizaciones, incluyendo IMF, el Banco Mundial, ellos tildan esta parte de la economía como la economía en sombras. Así que me preocupa que realmente estén haciendo la conexión entre la economía informal y que no se den cuenta del impacto de los trabajadores informales. Como resultado, en las ciudades donde realizamos el estudio hay unas tendencias preocupantes de parte de gobiernos para formalizar y imponer impuestos sobre estos trabajadores informales. Y eso es preocupante en Ghana, en Senegal, en México, estos esfuerzos y otros países, esos esfuerzos por imponer impuestos sobre los trabajadores más pobres está impidiendo una recuperación. Así que quiero decir que o no se mencionan trabajadores informales o se mencionan en términos negativos, peyorativos, en conexión con la recuperación económica. Un último punto que agregar. Creo que una versión grande es necesario. Cuando usted habló de que es necesario para una recuperación y para que prosperen, pues hay que mirar diferentes modelos. Lo que quiere decir que debe haber mucho diálogo sobre estas medidas y eso es lo que ¿por qué no hay más atención a esas conversaciones? Cooperativos, compañías productoras y otras compañías así fueron los únicos que podían proveer oportunidades, pero luego sus programas fracasaron a nivel del país. Así que creo que necesitamos enfocarnos más en los modelos que están funcionando, produciendo resultados. Gracias a las dos. En realidad hay una pregunta más porque nos quedan un par de minutos antes de que termine nuestro tiempo. Surgió en el chat y la pregunta es la siguiente. Esta persona le gustaría saber cómo IDRC y WIGO van a utilizar las conclusiones de la investigación, ya que usted es la única representante de IDRC, como yo.
vamos a apoyar a nuestros socios locales y llevar esta información a los que tomen las decisiones para que ellos formulen pólizas políticas que respondan a las necesidades de los trabajadores. Pero desde la perspectiva del WIGO, el punto de vista de WIGO, voy a permitir que Marcela comente. Y quizás Sara, si no le importa a Julie, quizás ella puede conectarse. O yo puedo mencionar cómo lo hacemos aquí. Tenemos el lanzamiento global con el apoyo de IDRC que se enfoca en formuladores de la política e investigadores. Pero donde quiera que se realizara el estudio, tuvimos una red de prensa y usted no cree, no va a creer la atención que se le dio a esto en los medios de comunicación. La vista que le da de las vidas de las personas que han pasado por esta pandemia, eso nos sorprendió. También hemos organizado, junto con otras organizaciones de trabajadores, diálogos sobre la política pública con los ministros de Trabajo, ministro de Desarrollo Social, ministro de Finanzas, y les enseñamos los datos, las propuestas. Pedimos que conversen sobre esto, si estas propuestas son factibles o no, o cuáles son las limitaciones. Los trabajadores ellos mismos usan los datos en su negociación con los gobiernos locales y esas negociaciones son constantes. Si puedo trabajar en determinado lugar a determinadas horas, las pautas o requisitos que el gobierno quiere imponer, ellos enseñan estos datos a los gobiernos, a representantes del gobierno. De modo que creo que han llegado a ser más sensibles al lado blando, por decirlo así, de los datos. Por ejemplo, el efecto, el impacto en la salud mental, la necesidad para proporcionar otra asistencia. Así que las iniciativas para ayudar al público a entender cómo los trabajadores están afectados, ayudar al gobierno a entender qué pueden hacer y sin hacer daño, y también asegurar de que los trabajadores reciban esta información de manera que ayudará a su lucha. Es importante. Creo que también es importante valorar estos datos y la investigación que los produjo. También creo que hay algo, es algo importante que un trabajador en Lima sepa que en Accra, en Dakar, en Delhi, que realizaron el mismo estudio. Es importante que sepan, pero usted puede, es cierto que estamos hablando de 12 ciudades, pero asegúrese de que eso es una reflexión fidedigna del panorama de labor informal por todo el mundo. Así que tiene que haber un cambio en la manera en que nosotros vemos estos trabajos y qué potencial pueden traer a la mesa estas organizaciones y estos trabajadores. Hubo un punto que creo que Janvi hizo cuando les preguntamos para qué usan las subvenciones en efectivo. Dicen que para pagar sus facturas de electricidad, de agua, porque estaban tan atrasados. Y también para pagar sus prestamistas informales, porque estaban... estos prestamistas no eran gente mala, eran vecinos, personas de la comunidad, personas que realmente los rescataron en el momento en que tenían que pagar para oxígeno, para un funeral. Así que todo ello tiene que salir a la luz y necesitamos el apoyo de IRDC para publicar esta información. También me gustaría añadir que vamos a publicar el reporte en mayo, el reporte global, y luego con atención a los diferentes sectores. Y aparte de eso, usted sabe, las cifras en cada ciudad que reflejan los descubrimientos a nivel local. Gracias. Y creo que ese es un buen punto en que terminar nuestra presentación hoy. Durante la última hora y media hemos escuchado pruebas convincentes y contundentes que demuestran cómo la mayoría de personas entrevistadas no han recuperado y que las mujeres están
siguiendo atrasados detrás de los hombres. Y voy a decir que los trabajadores informales son los motores fundamentales de una economía, así que muchas de las ideas y soluciones que hemos considerado hoy son muy importantes. Las organizaciones que representan a los trabajadores son activas, pero también son un recurso esencial en la recuperación equitativa e inclusiva. Así que escuchando las pruebas y las demandas de las mujeres en el campo laboral es esencial al empoderamiento de las mujeres, esencial para una recuperación inmediata y a largo plazo sustentable. Me gustaría tomar la oportunidad de agradecer a nuestros panelistas. Qué maravilloso escuchar de diferentes partes del mundo, de escuchar su experiencia. Un agradecimiento a todas ustedes y gracias a las participantes en esta conversación para una charla tan emocionante. Gracias a IDRC, gracias a WIGO, los organizadores y todos que participaron en esta presentación. Como Marcela mencionó, va a haber conversaciones futuras. Y finalmente, gracias a nuestros intérpretes que nos siguieron a través de esta conversación. Sé que hubo muchos idiomas, pero nos permite tener un punto de vista muy variado. Gracias y les deseamos lo mejor durante el resto del día.